En una iglesia como esta, todos estamos llamados, ya que Dios nos ha invitado y nos da la oportunidad de invertir nuestras vidas en aquellas cosas que tienen valor para toda la eternidad. Iglesia Berea existe para glorificar a Dios y presentar a cada persona completa en Cristo. Cada uno, cada día, viviendo con una sola misión. Existen 7 características, ¿verdad? Hablé de ellas con una introducción la semana pasada, luego dimos el punto 1 y el punto 2, hoy seguimos con los demás. En tercer lugar, la venida de Jesús será retardada a causa del rechazo de las personas hacia Él. En otras palabras, es su misericordia, ¿verdad? Dice Lucas 17, quiero que nos centremos en Lucas 17, del versículo 20 en adelante, y voy a leer en este tercer punto, Lucas 17, 25, donde nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Jesucristo hablaba con sus discípulos y les expresaba estas cosas, que Él tenía que padecer, Él tenía que sufrir, y así fue parte de esta profecía, que Él tenía que padecer por causa de nosotros los pecadores, rechazado por el pueblo de Israel. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, refiriéndose al pueblo de Israel. San Juan 1, de 10 a 12 nos dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas todo aquel que le recibiera, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lastimosamente, muchas personas están rechazando este llamado de parte de Dios, y las consecuencias son trágicas, son lamentables. Lucas lo puso de esta forma. Lucas 9:22, Jesús dijo: es necesario que el Hijo del Hombre, ahí aparece esa palabra Hijo de Hombre que vimos la semana pasada, padezca muchas cosas y sea desechado ¿por quién? Número 1, por los ancianos, en otras palabras, el gremio religioso de Israel, los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Jesús hablaba de esto con sus discípulos, aún antes que aconteciese. Ese rechazo, después de la muerte de Jesucristo y su ascensión al cielo, se iba a manifestar también en aquellos que en Él creyeran, que iban a ser perseguidos, iban a ser detestados, iban a ser rechazados por una generación, dependiendo de la etapa que vivieran. Así como nosotros también hoy día somos desechados o menospreciados porque honramos al Señor y porque seguimos sus enseñanzas. Quiero decirles que Jesús no va a regresar para reinar hasta que esto se cumpla, hasta que este rechazo, principalmente por parte de Israel, que todavía no cree. La iglesia es punto y aparte de Israel. Dios tiene un trato especial con Israel, y Dios se ha estado tratando a través de los tiempos con Israel. Debemos de orar por Israel como debemos de orar por las otras naciones, para que las personas se arrepientan. Sí, existen dentro de las iglesias lo que se conocen los judaizantes, muchos evangélicos cristianos quieren vestirse como los judíos. Y no estoy hablando mal en contra de Israel, como dije, debemos de bendecir a esa nación, debemos orar por la conversión de los israelitas, como debemos de orar por la conversión de los afroamericanos, de los americanos, de los chinos, de los mexicanos, de los hondureños, de todo el mundo. Y tenemos que hacerlo de una forma unánime. Pero querer imitar las cosas de Israel en la iglesia son 20 pesos de más. Nosotros debemos de
vivir para el Señor. No todo Israel va a ser salvo. No lo fue en el tiempo de Abraham, no lo fue en el tiempo de Jacob, no lo fue en el tiempo de Jeremías, no lo fue en el tiempo de Jesús, no lo fue en el tiempo de los discípulos. Y sin duda alguna no va a ser así en el tiempo cuando Jesús regrese por segunda vez. No todo israelita va a ser salvo, lastimosamente. El apóstol Pedro dijo estas palabras en Hechos capítulo 3, versículo 12 en adelante, pero también quiero hacer énfasis en el versículo 19 al 21, donde Pedro exhorta al pueblo de Israel cuando da ese discurso a las multitudes y le dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pedro estaba hablando a los judíos, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo por segunda vez. Esta idea que os fue antes anunciado cuando vino por primera vez, cuando Jesús entró a Jerusalén y dice: salve Rey, aleluya, salve Rey, y tendían palmas delante de Él. Pero en pocas horas iban a estar diciendo: crucifíquenme, crucifíquenme, crucifíquenme. Y después de que el Señor fue al cielo, Pedro exhorta a la nación de Israel, a los judaizantes. Le dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Jesús va a venir, amén. Dios así lo ha prometido. Él va a venir por segunda vez como vino por primera vez. La oportunidad de la salvación no solamente está ahí para los israelitas, sino para los gentiles, para las personas de todas las naciones. Y Dios está reteniendo, es la idea aquí, está reteniendo su segunda venida. ¿Por qué? Por amor a su creación, por amor a la humanidad. Pero es necesario que las personas se arrepientan. Cristo va a venir por segunda vez, y Él va a venir como ladrón en la noche, dice la Sagrada Escritura. Y ¿sabe qué? Lo más lindo de esto es que Dios ha dejado pautas en su palabra, el Señor ha dejado pautas en su palabra de que Él viene por segunda vez. Es triste saber que la gente no quiere comprender esto. Pero ese día vendrá donde unos se quedarán y otros se irán con el Señor. Es triste saber que la gente piensa: pero es que ya ha pasado, ya estamos en el 2018 y Cristo murió hace 2018 años atrás. Y ese cuentito de que viene y que viene, bueno, imagínese usted que, punto número 4, la venida de Jesús será inesperada en su hora. Nadie sabe a qué horas va a venir el Señor, ni aun los ángeles, dice la Sagrada Escritura. Te lo voy a poner en este contexto aquí. Imagínense hoy día, casualmente, que toca este mensaje. No lo había planificado así, pero así es. Tenemos un cambio de hora aquí, ¿verdad? En Estados Unidos. Imagínense que nosotros anunciamos: hey, va a haber un cambio de hora. Va a haber un cambio de hora. Se lo dicen en las noticias, se lo dicen por todos lados a las personas. A todo el mundo. Yo incluso posteé en el Facebook: hey, hay que adelantar los relojes una hora. Imagínense que a la gente se les dice y se los notifican las cosas, y ahí estamos. De igual forma, el Señor ha anunciado, y nos dice Lucas 17, 26 al 30: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. No los acarició, no los besó, no los abrazó. Dice que Dios los destruyó a través del diluvio. Así como sucedió en los días de Lot, también comían,
bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre sea manifiesto. Inesperadamente es la idea. En cualquier momento. Si usted es un estudioso de la palabra del Señor, sin duda alguna usted va a encontrar patrones, un orden en el cual Dios se mueve a través de los tiempos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y esta es una reflexión de lo que está hablando Jesús aquí. Está hablando de dos pasajes paralelos históricos, en las cuales Él advirtió en el tiempo de Noé, advirtió en el tiempo de Lot, y hoy sigue advirtiendo que Cristo va a venir, o que el Hijo del Hombre ha de venir pronto. Y el patrón que podemos ver en las Sagradas Escrituras, número 1, es que Dios siempre muestra su gracia. En los tiempos de Noé, Dios le dijo a Noé: Noé, construye un arca. Va a llover 40 días, 40 noches. El hombre comenzó a construir. La gente le preguntaba: ¿qué estás haciendo? Va a venir un diluvio. Ah, estás loco. No dice así la Biblia, pero podemos imaginarnos estas cosas. Estás loco. En los tiempos de Lot, de igual forma, Dios le dijo a Abraham: voy a destruir esta ciudad. Y Abraham intercedió. Y si hay 30 justos, 20 justos, 10 justos, ¿salvaría? Sí, la salvaría. Pero no los hay. Porque las personas no se quieren arrepentir. Quieren seguir viviendo sus vidas como las están viviendo. Probablemente muchos en estos tiempos dicen que son cristianos, pero por sus frutos los conoceremos. A la hora de la hora no están. Y eso es lo más triste. Imagínense que el Señor viniera en el tiempo cuando cambia la hora aquí en Nebraska. ¡Ay, papito! ¿Cómo estaría la cosa? ¿Se imagina usted? Y así va a ser. Cuando usted menos lo espere, Cristo va a venir. Cristo va a venir. En los días de Noé, en los días de Lot, se caracterizaba, o la idea era que cada persona tenía una indiferencia hacia las cosas de Dios. Habían indiferencia, al igual que hoy. Muchos tienen esa indiferencia hasta las cosas de Dios. Al igual que en el tiempo de Noé, en los tiempos de Lot, hoy día las personas comen, beben, se casan, se dan en casamiento, andan de compras, plantan o están trabajando, edifican, hasta que venga el día de juicio. Así como en el tiempo de Noé, así como en el tiempo de Lot, así va a ser también la segunda venida del Señor. Esto es triste. La maldad, como en el tiempo de Noé, como en el tiempo de Lot, aumentaba y aumentaba y aumentaba. Igual hoy día. Usted ve los noticieros. Si no ve los noticieros, mire, vea los noticieros. Tiroteos en las escuelas, oigan. Tiroteos en un hospital. Matan a los policías haciendo su trabajo. Y es de peor en peor. La droga va de aumento en aumento. Los casos de personas que mueren, que están siendo adictas a las drogas, va de más en más en más. La maldad del ser humano va de más en más en más en más. Y la Biblia dice que por cuanto sobreabunda el pecado, por cuanto abunda el pecado,
sobreabunda ¿qué? La gracia del Señor. La gracia del Señor. Mire, muchas veces nosotros los seres humanos vemos algunas actitudes de algunas personas así, decimos, como hacen los italianos, se muerden el dedo, hay que hacerle algo a estos. Pero Dios es paciente, paciente para con nosotros. Por su amor y su misericordia retarda todavía su segunda venida. Y la segunda venida viene, hermanos. Esa segunda venida viene. Y va a ser repentina. Interesantemente, en Génesis 7, versículo 16c al 17 dice: después que Noé y su familia entraron en el arca, subraya, Jehová cerró la puerta. Oigan, usted sabe que Noé hizo el arca, gran barco. Entraban los animalitos, entró Noé. Y la pregunta era, bueno, ¿y quién va a cerrar la puerta? No había que iba a tocar un botón y se iba a cerrar automáticamente. No había hidráulica en aquel momento de la historia. Pero la Biblia nos dice cómo fue, yo no sé. Pero la Biblia dice en Génesis 19, capítulo 7, versículo 16, la parte C, dice: y Jehová cerró la puerta. Quiere decir que se cerró el periodo de gracia. La oportunidad de que aquellas personas fuesen salvos, hasta ahí llegó. No más. Pero Dios es amor, fuego consumidor. En otras palabras, como cuando el pueblo de Israel estaba en pecado y en pecado, que Dios se enojó y dijo: lo voy a borrar de la faz de la tierra. Y Moisés dijo: no lo hagas. Y se puso en medio y detuvo su mano. Detuvo su mano. Aquí Dios cerró la puerta, y cuando Dios cierra la puerta, papito, nadie lo puede abrir. Y Dios cerró la puerta del arca, y dice el versículo 17 de Génesis 7: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Luego, en el caso de Lot, después que Lot, su esposa y sus hijas fueron sacados de Sodoma por los ángeles, nos dice en Génesis 19:6: Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego por parte de Jehová desde los cielos. ¿Quién hizo llover? Dios. ¿Qué llovió? Granizo. No. Fuego y azufre. En otras palabras, es juicio. Cuando la puerta se cierra, el dictamen está dado por el juez. Es juicio, es condenación. De igual forma sucede también acá con Lot. Y podemos ver o notar un paralelo entre el período de Noé, el período de Lot y el período que se va a dar cuando Cristo venga por segunda vez. Nosotros lo conocemos como el rapto de la iglesia. Así se conoce. Y entonces es importante que nosotros podamos entender que la hora y el día nadie lo sabe. Si usted es salvo, usted es salvo. Si es salvo, usted es salvo. Pero la verdad, hay muchas personas que creen que son salvas. Nadie puede decir aquí: oh no, Mario es salvo, aquel es salvo. La Biblia nos da pautas, que lo mencioné: por sus frutos los conoceréis, etcétera, etcétera. Y podemos manifestar de que estamos en todas las cosas. Y todo eso es bueno, ¿verdad? Dice, me lleva al quinto punto, que la segunda venida de Jesús se conocerán los corazones de los hombres. Se va a conocer el corazón de las personas. ¿Okay?
Lucas 17, 31 a 33 dice: en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Y hace la mención de la palabra acordaos. Vamos a llegar a esa palabra. Acordaos de la mujer de Lot. Subraya. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que la pierda por causa del Señor, la salvará. Estas palabras son una advertencia, o fue una advertencia para todos aquellos que escucharon a Jesús hablar. Fue una advertencia para todos aquellos en estos tiempos modernos que escuchamos estas palabras de Jesús a través de la Biblia, ¿no? Que tenemos la Biblia ahora. El apóstol Juan, allá en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17, dice algo muy interesante. Dice: no améis al mundo. Muchas personas confunden esto de no amar al mundo con que, yo me recuerdo, ¿verdad? Ahí por los años 80 y 90 también, incluso probablemente hasta hoy en día, los esenios en el Antiguo Testamento era un grupo de judíos que se aislaban. Estaban los fariseos, los saduceos y los esenios. ¿Okay? Los esenios se aislaban, se iban allá a las montañas y decían que no se querían contaminar con las demás personas del mundo, o que no querían participar de las actividades que se pueden dar en el mundo. El problema es que el pecado, cuando dice que el pecado está en el mundo, está hablando que el pecado está en el hombre, en el ser humano. Eso nosotros lo entendemos. Pero muchos toman este contexto de que, usted no puede ir a la playa, ¿verdad? Y vemos, hay veces algunos cristianos que van a la playa hasta con saco y corbata, y se meten a bañar hasta con camisas manga larga, ¿verdad? Y hasta con saco y corbata si es necesario. La ropa no te santifica. ¿Me doy a entender? Porque Jesús incluso dijo: estos parecen sepulcros blanqueados, ¿verdad? Refiriéndose a los fariseos, bien vestiditos, con sus ropas blancas y largas, pero por dentro, esta parte interna. Todas muchas iglesias que prohíben muchas cosas, no vayas aquí, no vayas allá, es legalismo. Es legalismo. Claro, ninguno de nosotros que nos llamamos cristianos vamos a ir a un lugar donde sabemos que vamos a deshonrar al Señor o vamos a dar un mal testimonio. ¿Sí me voy a entender? Pero que usted disfrute la naturaleza que Dios mismo ha creado, no hay nada malo con eso. No hay ningún problema con eso. Me acuerdo de un predicador televangelista de Puerto Rico. Ustedes saben quién es Gigi Ávila, ¿verdad? Me acuerdo que él decía: ese cajón, dice, es del diablo, refiriéndose al televisor. Y sabemos, la historia nos dice que él terminó predicando, ¿verdad?, a través de la televisión, y muchos vinieron a los pies del Señor. Pueden haber estos conceptos erróneos que los podemos, puede haber un estigma ahí, ¿verdad? Y entonces es mejor entender lo que es bueno, lo que es malo, y vivir nuestra vida. Pero Juan dijo esto: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, aquí la idea es algunos sistemas del mundo, ¿verdad? No es que odiemos el planeta Tierra, las cosas que Dios ha hecho, pero hay algunos sistemas que no encajan en sus principios morales o éticos como un cristiano. Entonces dice: no améis al mundo. El amor del Padre está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ahí está, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Y en este texto que leí de Lucas 17, versículo 31 al 33, nos dice con claridad: acordaos de la mujer, ¿de quién? De Lot. Ella tuvo la oportunidad de ser rescatada por los ángeles de Dios cuando llegaron a rescatar a Lot y a su familia. Pero ella decidió poner su mirada en las cosas terrenales. Ese es el problema. Estuvo a un pelito, como dicen en mi tierra, donde nací, de haberse salvado. Pero decidió ver hacia atrás cuando se le dijo: no vea hacia atrás. Corra. Nadie se corre. Corra hacia adelante. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, decía el apóstol Pablo. Aférrese a las cosas del Señor y no mire atrás. Mateo 10:39 dice: el que haya la vida la perderá. El que busca esta vida y se conforma a las cosas de este mundo se hace enemigo de Dios. No ama a Dios. La perderá. Y el que pierde su vida por la causa del Señor la hallará. No está diciendo aquí que vayamos y nos pongamos bombas alrededor y explotemos por causa del Señor. Y yo soy un cristiano y pum, pum, no. ¿Verdad? Si tenemos que morir, vamos a morir de una o de otra forma. Pero en el contexto también tenemos que entender que los cristianos eran perseguidos. Hablamos de esto la vez pasada. Que eran puestos en el circo romano. Como murió Pablo, como murió Pedro y así otros fieles hombres de Dios. Murieron de forma horrendas. ¿Pero por qué? Por la causa del Señor. Por causa del Señor. Jesús mismo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es importante porque ¿dónde está qué? ¿Dónde está vuestro tesoro? Ahí está vuestro corazón. Entonces tenemos que entender esto, que en la segunda venida del Señor, o previo a ello, Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe dónde están nuestros corazones. Si le amamos a Él verdaderamente, genuinamente, Él conoce todas las cosas. Y por tanto la esposa de Lot puso su mirada en las cosas terrenales, las cosas que va a pasar. Y no quiso, por decir así, aceptar la gracia de Dios, su misericordia, que la estaba rescatando, que recibió ese mensaje. Y muchas personas también en estos tiempos perecerán. Eso es lo más triste, que las personas tienen la oportunidad, se les da la oportunidad. Cuando usted invita a alguien conocido suyo, de su familia, en su vecindario, que venga a la iglesia a escuchar la palabra, esa es la oportunidad que Dios le está dando a esa persona para escuchar el mensaje. Y muchas veces son rechazadas, ¿verdad? Sus invitaciones, las invitaciones que le podamos hacer a alguien. Dios es misericordioso. Yo me acuerdo que en mi caso, un primo me habló del Señor y me entró por aquí, me salió por acá. Seguí viviendo mi vida por 10, 12 años, perdidamente. Hasta que un buen día, Dios en su amor y su misericordia, decidí entregar mi vida al Señor. Y por su gracia, aquí estoy enseñando este mismo mensaje que escuché la primera vez con claridad, de que Cristo salva y que en Cristo hay salvación y vida eterna. Eso nos lleva a que, en sexto lugar, a que previo a la venida del Señor Jesucristo, trae división. División. Y dice ahí en Lucas 17, 34 y 36. Os digo que en aquella noche estarán dos en una casa. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo.
el uno será tomado y el otro será dejado. Jesús trae división. Y a veces, muchas veces, en nuestras familias. Cuando yo me entregué al Señor, fui a visitar a mi familia y recuerdo que una parienta mía, una tía mía, puso un gran rótulo: aquí en esta casa somos católicos, rotundamente. Como que dice, no me vengas a hablar de otra cosa. Nunca había puesto eso ahí. Y de repente ahí está roto. Bueno, si no quiero ir, yo me callo. No hay problema. Pero Dios ha estado haciendo su obra. Dios está haciendo su obra. Mateo 10:35 dice: porque he venido para poner disensión o división al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digna de mí. O sea, pastor, aquí el Señor se está contradiciendo. Porque en una parte de la Biblia dice que el que no honra a su padre y a su madre le va a ir mal, pero el que lo honra le va a ir bien. Aquí no está diciendo Jesús que no honres a tu padre y a tu madre. No está diciendo eso el texto. La Biblia no se contradice entre sí. Dios no es un Dios de confusión. Honremos a nuestros padres, llevémonos bien con nuestros suegros o suegras, con nuestro prójimo. Sí. Lo que el texto sí está diciendo es que el Señor viene primero. No tenemos excusas. Eso es lo que está diciendo. Y entonces no podemos caer en eso, ok, o uno o lo otro, no. Amamos a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Con toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestras fuerzas. Pero también vamos a amar y a honrar a nuestros padres, a nuestros hijos. Vamos a querer a nuestra suegra. Claro que quieran a la suegra. No van a decir, el pastor leyó un pasaje donde dice que la nuera contra la suegra. No, cuidadito. Por favor. Contra los suegros, no. Ame a su suegra. Hombre. La pregunta surge entonces, ¿qué significa ser tomado y ser dejado? ¿Qué significa esto? Bueno, algunos han relacionado esto con lo que es el rapto, ¿verdad? O el arrebatamiento. Pero en ambos casos, la palabra tomado es sinónimo de juicio. Ahí hay un juicio en ese momento. Dios hace un juicio entre uno y el otra persona. Uno es tomado, otra es dejada. Mientras que el que haya quedado, obviamente, es el verdadero creyente en Jesucristo. Y hay dos parábolas que a mí más me impactan, las anoté acá. El Señor Jesucristo ilustró esto bien clarito en la parábola del trigo y la cizaña, en donde dice así, en Mateo 13, 24 al 30. Le refiero esta parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿dónde está? ¿No sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues apareció la cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Y que la arranquemos, refiriéndose a la cizaña. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Y luego le dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro
hasta la siega. En otras palabras, ponemos en términos espirituales, hasta el tiempo de juicio, hasta el tiempo que el juicio se dé a cabo, ahí se va a dar la sentencia. ¿Y cuál es la sentencia en esta parábola? Y el tiempo de la siega, en otras palabras, el tiempo de la segunda venida del Señor, yo diré a los segadores, recoged. Pues la idea es tomar primero la cizaña, atadla en manojos. ¿Para qué? Para quemarla. Ese es un juicio, ese es un dictamen de juicio, es un término legal aquí. Como cuando apresan a alguien y lo llevan a la corte, bueno, y muestran todas las evidencias. Al final hay un dictamen. Dice, bueno, este tiene que ir preso de por vida o a la pena de muerte, cualquiera que sea. Pero la evidencia es clara. Pero luego dice, pero recoged el trigo también y póngalo en mi granero. Aquí podemos visualizar este granero como en la casa de mi padre muchas moradas hay. Uno será tomado, el otro será dejado. Esa es la interpretación que se le puede dar aquí. El que es tomado es sinónimo de que es tomado, enjuiciado y sentenciado, ¿verdad? El que es dejado entonces es el que se va con el Señor, el que queda con el Señor, que se queda con el Señor, es la idea. Pero va a haber un juicio, va a haber un juicio. Y es ahí donde viene esta división que Dios hace, que el Señor hace en el momento de juicio. La división es uno para condenación y otro para salvación. Dios hace esa división como cuando cerró la puerta. Unos fueron tomados y otros fueron dejados en el arca. ¿Sí? Así mismo es. Y así mismo va a ser. La última característica de la venida es, como ya mencioné ahorita, es que va a haber juicio. Va a haber un juicio. ¿Cuántos de ustedes han estado en una corte? En una corte judicial. Si usted ha hecho algo malo y usted se va a presentar ante un juez, ¿verdad que ya nos temblarían las piernas? Ya nos temblarían las piernas. Porque podemos pensar, estos tienen evidencia sobre mí. ¿Y cómo me voy a defender yo ante tales evidencias que el fiscal ha de tener? No es fácil. No es fácil. Pero Dios tiene todas las evidencias de cada uno de nosotros. A Él no le podemos escapar. No nos podemos escapar de las evidencias que se tienen en contra de nosotros. Esa es una realidad. En el versículo 37 de Lucas 17 nos dice así: y respondiendo les dijo, ¿dónde, Señor? Ese juicio se va a llevar a cabo donde estuviera el cuerpo. Ahí se juntarán también las águilas. Este versículo 17, nuestro contexto no lo podemos entender a un 100%, a no ser que se nos dé un poquito de luz, lo podríamos entender. Los discípulos le dijeron, ¿a dónde, Señor? ¿A dónde se va a llevar a cabo este evento de juicio? Y al parecer los discípulos no pudieron comprender la idea de la segunda, que la segunda venida del Señor iba a traer juicio. Y ellos quisieron saber la ubicación exacta donde se iba a llevar a cabo este juicio. Muchos, no nos dice el texto, pero muchos probablemente pensarían, ¿será aquí en Jerusalén? ¿Será en el templo? Y el Señor responde,
Donde estuviere el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Es un pasaje que en el 2018 nuestro contexto no lo podríamos percibir si no hemos estudiado el contexto antiguo, ¿verdad? En primer lugar, este era un proverbio judío, era un proverbio judío, y la palabra las águilas se refiere a, ¿las águilas qué eran? ¿O qué son, mejor dicho? Son aves, ¿verdad? Aves de rapiña. Por lo general, usted mira ese canal, a mí me encanta ver el Discovery Channel o el Nat Geo, ¿verdad? Los documentarios de los animales y ver las cámaras, cómo graban todas estas cosas, es impresionante. Y vemos cuando el águila baja a un lago, ¿verdad? Y agarra el pez y se lo lleva, ¿verdad? Y se lo come y se lo da a los bebecitos que tiene ahí en el nido. Pero estas aves no solamente comen los peces o pescados, ¿verdad? Son aves de rapiña. En otras palabras, ellos andan sobrevolando el área donde ellos viven y hay veces tienen un ojo de miedo y hay veces ven que hay un animal muerto y ellos no lo desaprovechan. Entonces bajan ahí y ¿qué hacen? Se lo comen. Se lo comen. La idea centrada aquí es que los muertos van a estar en cualquier lado del mundo, en el globo terráqueo, en el mundo entero. Van a haber sido muchos que van a morir y la idea es que, ¿se acuerdan los romanos, verdad? Que eran los que controlaban ese periodo de la historia y mataban a mucha gente. Los romanos mataban a mucha gente. El águila también era una representación de Roma, de su ejército. Usted ha visto películas, Ben-Hur y todas las películas que salen marchando, ¿verdad? Con el asta y siempre representado por un águila. Entonces el águila estaba también como imperio, estaban en todo el mundo que se conocía y ellos gobernaban. Y hacían juicio contra las personas y ahí las personas morían, muchos quemados, otros en el circo romano, muchas personas en los caminos, a los lados de los caminos, crucificaban a las personas y ahí estaban. Y ahí llegaban también las aves de rapiña, las águilas, y se comían a los muertos. Tiene dos significados, uno el imperio romano que era tipificado por el águila y otro las aves de rapiña en lo natural. Y por tanto el Señor está diciendo aquí que donde estuviera el cuerpo, ahí también se juntarán las águilas. Aquellos que recibieron la advertencia de que iba a haber un juicio final y no hicieron nada al respecto, no se arrepintieron de sus vidas, pues iban a ser enjuiciados y lo que le venía era muerte. La paga del pecado es muerte. Y eso se puede ver en dos términos, uno espiritual y uno físico. Ahí lo de Romanos, ¿verdad? La paga del pecado, Romanos 6:23. Puede ser una muerte física, pero también una muerte espiritual. Y ambos concuerdan. Así que es importante, mientras que nosotros los creyentes, según Tito 2:13, nosotros tenemos una esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Señor y Dios, Jesucristo, que ha de venir. Y Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. A todos nosotros vamos a ser juzgados. Unos para vida eterna con el Señor, y otros para condenación. Y todo esto se va a dar. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Ni la hora, ni el día. Pero de que es una realidad, es una realidad. Cristo viene por segunda vez. Y las señales están bien claras. Se oirán rumores de guerra.
ya se está dando eso. A través de la historia se está dando. Habrán falsos profetas, se está dando. Y así, muchas señales. El Evangelio será predicado por todas partes del mundo. Se está dando. Iglesia Berea es una iglesia que como la iglesia en general, hace énfasis en la evangelización en el mundo entero. Iglesia Berea tiene una filosofía de llevar el Evangelio a los lugares más remotos del mundo. Y no voy a mencionar algunos lugares por cuestión de seguridad. Por cuestión de seguridad, que tenemos gente nuestra que va a esos lugares. Pero que están yendo ahí a llevar el Evangelio y están equipando a otros discípulos de esas naciones para que lleven el Evangelio dentro de X país o nación, llevando el Evangelio en ese lenguaje, en ese idioma, en ese lenguaje étnico, porque hay países que tienen una forma de habla que no es el normal, el inglés o el español, pero que se está haciendo. Vuestros diezmos, vuestras ofrendas que se dan acá son en parte en pro de las misiones que Iglesia Berea está haciendo en algunas partes del mundo específicas. Y hace poco me enteré de la obra que se está haciendo en estos lugares, que un buen grupo, casi más de 240 personas, se bautizaron. Se bautizaron. Pero ¿bajo qué circunstancias se van a bautizar? Si los ven que se están bautizando, los pueden meter presos, los pueden matar. Pero ellos entendieron el mensaje, recibieron el mensaje, decidieron creer al Evangelio de Jesucristo y se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y han creído a esta palabra preciosa, han creído a esta palabra. Y cuando Cristo venga, o sea que ellos mueran en estos días, un par de años, o que Cristo aparezca repentinamente, a pesar de las persecuciones, a pesar de que los pueden matar, ellos serán tomados por el Señor. Ellos serán tomados por eso. Y escucharán la voz del Señor, que al igual que nosotros podrá decirles el Señor: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo, en el regocijo de tu Señor. Y nos iremos con el Señor al cielo, personas de toda nación, de toda lengua, de toda tribu. Estaremos allá adorándole a Él por toda la eternidad. Y esta serie de mensajes que he dado la semana pasada y esta semana van a coincidir con el mensaje que el pastor Mark Mattison va a dar las próximas 3 semanas. Esta tenía que ver con la parte de la segunda venida, pero él va a dar sobre el rey que estuvo acá, la primera venida. Y Jesús habló a sus discípulos, aquellos que le amaban a Él y que le siguieron, previo a que todas estas cosas aconteciesen. Y fueron parte de las últimas enseñanzas del Señor Jesucristo cuando caminaba acá, sobre la faz de la tierra en su primera venida. Pero por su gracia y su misericordia, nosotros le veremos a Él y nos iremos con Él. Padre, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tu advertencia a tu segunda venida está vigente. Oramos que las personas que vean o escuchen este video a través de los medios de comunicación, si no se han entregado a ti, puedan consagrar sus vidas a ti, puedan entregarse a ti, puedan reconocer que tú eres Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores,
el que vino y el que vendrá, el alfa, el omega, el principio y el fin. Las personas no tienen excusa, no tienen la excusa de decir: nunca escuché tu palabra, nunca escuché el mensaje de salvación, porque tú has prometido que tu evangelio se va a proclamar a toda nación, a toda lengua. Por tanto, Señor, es nuestro agradecimiento para contigo de saber que tu gracia nos ha alcanzado, tu amor y tu misericordia nos acoge. Ayúdanos siempre a vivir para ti. Y esperamos ese día, como dijo Juan: ven, ven Señor, ven pronto. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.